Bienvenidos a Conexión PR, el programa que apoya al que emprende y cree en Puerto Rico. Y ahora con ustedes, nuestro moderador, Pedro Zorrilla. Conexión PR ya comenzó. Muy buenas noches, Puerto Rico. Yo me siento tan extraño diciendo buenas noches, Puerto Rico en 580, porque cuidado que yo he participado en este estudio con Rubén por la mañana y siempre llego muerto de sueño a las 7 de la mañana. Es un placer estar compartiendo con todo el pueblo puertorriqueño en este espacio que me brinda WKQ 580, compañía de la que he sido fanático toda mi vida y me ha ayudado en mi emprendimiento, en los empleos que he tenido, en los proyectos que he manejado. Y hoy tengo el gusto de presentarles a ustedes los radioescuchas de la mejor estación de radio de Puerto Rico, lo que es Conexión PR. Les voy a empezar con una anécdota. Yo tuve el gusto de trabajar un proyecto en un rotativo del país que se llamaba Somos. El proyecto Somos fue pueblo por pueblo, conociendo a nuestros mejores artesanos, nuestros mejores hoteles, nuestros mejores centros turísticos, lo mejor de cada pueblo, desde Aguadilla hasta Fajardo. Y poco a poco llegamos a un concepto que se llama un junte boricua, la unión del puertorriqueño de aquí y de allá. Y yo siempre me había quedado con el deseo de Conexión Puerto Rico, Conexión PR, conectando al pequeño y mediano comerciante de la Isla del Encanto. Yo he tenido el gusto de ser empresario por muchos años y a la misma vez trabajar en grandes corporaciones como empleado. Nada como el sentimiento de ser dueño de su propio negocio. Pero es complicado, no es fácil, no es una historia de amor, no es una historia que no esté llena de sacrificios, pero a la misma vez de un sinnúmero de momentos de felicidad. Y por eso he querido lanzarme en esta experiencia empresarial de conectar al de aquí y al de allá, al de Aguadilla con el de Dorado, el de Orlando que nos escucha diariamente a través de WKQ 580 y conectarlos con el de Puerto Rico. Y vamos a hacer un programa que yo espero que sea menos. No es un programa tipo Harvard, tipo Stanford. Es un proyecto educativo que trata de conectarte con las realidades de Puerto Rico, pero a la misma vez te enseña las experiencias de empresarios que ya están realizados. También vamos a hablar con un panel de expertos que los voy a presentar en el día de hoy. Y ese panel de expertos nos va a explicar programas que hay hoy en día a nivel de Estado, a nivel de empresa privada o en cada municipio. A mí me encanta hablar con los jefes de desarrollo económico de los pueblos, porque son de ese pueblo. Se merecen a ese pueblo y lo que quieren es ayudar a sus pequeños y medianos comerciantes a echar para adelante. Ahorita vamos a hablar con un buen amigo, Carlos Mercado, que estuvo en el Departamento de Comercio y Exportación y nos va a explicar cómo los pequeños y medianos comerciantes mueven nuestra economía. Sí, hay grandes corporaciones, hay grandes instituciones financieras y de seguros, pero el que emplea 3 y 4 empleados y lo multiplica por 80,000 pequeños y medianos comerciantes, brindan la fuerza laboral de Puerto Rico. Para los que se recuerden la 936, son nuestras 936 porque esos son los que depositan en los bancos locales y multiplican ese dinero para que se pueda hacer prestado y ayude a otros. Si me escuchan, los invito a estar con nosotros en este programa todos los miércoles para estar cargados de inspiración. A mí me encanta inspirar, pero me encanta inspirar con realidades, no con sueños raros, con realidades. Quiero identificar oportunidades. ¿Qué puede pasar en Caguas? ¿Qué puede pasar en Culebra? ¿Qué puede pasar en Vieques? ¿Cómo el comerciante de un pueblo ayuda al otro? Y ayudar. Definitivamente ayudar. Vamos a ir conociendo. Hoy tengo una historia bien buena. La primera sección se llama La historia que conecta contigo. Y ese va a ser uno de los segmentos que yo creo que más vamos a disfrutar, porque vamos a hablar con un empresario actual. Yo voy a buscar damas y caballeros de 40, 60 años que llevan 20 años corriendo su negocio. Y muchas veces su negocio fue su sueño hace 20 años. Pero no nace así porque sí. Hay gente que lo ayudó. Hay gente que no lo ayudó, porque hay gente mala también. Y hay que identificarla. Y hay conexiones que esos empresarios hacen. Luego tendremos el panel. Y luego del panel vamos a tener una sección que a mí me encanta, que es con el grupo y con la directora ejecutiva de Colmena 66 y Lateral 18.
en las cuales vamos a estar conociendo jóvenes de 21 a 29 años mayormente, que se lanzan al mundo empresarial, que están fajados y que lo que buscan es alguien que los enseñe el camino, o que les dé un consejo, o que los escuche, o es un referido a un banco, o una compañía de seguro. Y va a ser nuestro rol el conectar. La palabra conectar la voy a estar repitiendo mucho. Y terminando, sin mentores no llegamos a ningún lado. Sin gente que ya logró su proyecto. Y esas personas nos identifican rasgos importantes que la universidad no te los da. Y esta noche hablamos con Felipe Pérez del Mesón. Alguien que tuvo como mentor a su padre. Y hoy en día él es el mentor de su hijo. O sea que espero que estén animados con los próximos 55 minutos de motivación y de conexión. Los invito también a seguirnos en la página de Facebook, Conexión PR, en Instagram y en YouTube, Conexión Puerto Rico PR5. Y con eso vamos para la primera pausa, a escuchar a nuestros anunciantes. Antes de ir a la pausa, quiero darle personalmente las gracias a MCS, nuestro auspiciador de la noche de hoy. Vamos con la pausa. En Conexión PR, historias que conectan contigo. Bueno, muy buenas noches y de vuelta a Conexión PR. Ahora sí que vamos con la historia que conecta contigo, y para mí es un placer increíble presentar a un amigo, Jake Cintrón. Saludos, Pedro. Gracias por la invitación. Oye, el placer es mío tenerte aquí. Para el público que nos escucha, este es el momento que su nieto o su hijo debe escuchar, porque esta historia es una que anima a cualquiera a tener un negocio. Jake, hoy en día, ¿cuántos años tú llevas de empresario y dueño del mejor restaurante mediterráneo en la avenida Roosevelt? Bueno, este restaurante El Olivo, per se, comenzamos en el 2016. Pero mi carrera empresarial empezó en el 2004. En el 2004, pero no como dueño de restaurante. No, ya estaba con el Diparma en la Ventana del Mar. Ya estabas en Diparma de la Ventana del Mar en el 2004. O sea que del 2004 al 2020, llevas 22 años como dueño de tu operación. Sí. Y Diparma, para explicarle a las personas, era una operación mucho más pequeña de la que tiene hoy. Sí, mucho más pequeña. Teníamos una plataforma por lo menos de 28 empleados, que tampoco era pequeña. Correcto. Pero ahora tenemos una de 63 empleados, que es en El Olivo, en la Ventana. Y una pregunta, ¿cuál fue tu primera experiencia en un restaurante? ¿Sabes? Tú llegaste un día a un restaurante y dijiste, yo soy el gerente de esta operación y aquí mando yo. Eso nunca sucede así. Eso no es así, ¿verdad? Así. Y más en los tiempos que yo vengo, estamos hablando de los 90. La industria gastronómica ha cambiado mucho, mucho. Yo para el 96, más o menos, fui de presentado, como dicen, al restaurante de Chef Marisol en la calle Cristo. Esto hay que explicarlo bien. Sí, Chef Marisol en ese momento es como una persona que tú mirabas como el ejemplo de la industria. Sí, porque en ese momento ella había salido de ser la primera mujer ejecutiva de un hotel en Puerto Rico, que era el Condado Plaza. Y le hicieron un reportaje bellísimo en El Nuevo Día. Y yo, cuando leí ese reportaje, me identifiqué. ¿Y qué hiciste? ¿La llamaste por teléfono y te Marisol? Me encantó. Cogí el periódico, salí de la universidad y fui al restaurante. Esperé que las puertas... ¿Qué edad tú tenías? Tenía ahí como unos 25, 24 años. Okay. Yo creo que el primer paso para ser un emprendedor es que tienes que ser atrevido. Correcto. Vea que ayer te recibió ahí, Jake. Qué gusto saludarte. Estaba loco por conocerte. Recuerda, otra cosa del emprendimiento. Tienes que estar preparado para que cierren puertas. Correcto. Y yo estaba preparado, o me abre la puerta o me cierra la puerta. Ya venía con ese enfoque. Y gracias a Dios, pues me recibió de una forma muy, muy fría, ¿no? Pero me la fui ganando poco a poco. Y, entonces, ¿y qué le dijiste? ¿Qué tú le dices? Bueno, lo que pasa es que en el reportaje ella estudia en CIA, que era una escuela... ¿Qué era tu sueño? Era tu sueño en ese momento. Yo acababa de terminar la universidad y yo dije, wow, otro bachillerato más. Y entonces cuando leí su historia, le parecía más o menos la mía. Y entonces fui con el recorte del periódico, Pedro, debajo así, bien emocionado. Y le dije, mire, vengo a conocerla, acabo de ver en el periódico. Y yo creo que por ahí le entré. Y entonces le pregunté que si tenía una oportunidad de empleo, que no me tenía que pagar. Porque se solía pasar eso, empleo. No se pagaba cuando estabas entrando a una cocina. Sí, estabas entrando a su restaurante y te tenías que ganar tu propio nombre al llegar. No, y entonces la experiencia era muy diferente ahora. Era muy diferente. Entonces ahí comencé con ella, estuve como varios meses sin pagar, trabajaba, estudiaba y después me iba con ella a practicar. Y empecé a ganar confianza, a ganar, ¿verdad?, respeto dentro del grupo de empleados. Y entonces ahí seguí buscando y autoinstruyéndome dentro de lo que es la gastronomía. Y entonces ahí abrí con ella en el Hotel Convento.
En el Hotel Convento empiezas a trabajar como gerente. Sí, como gerente en el restaurante del Níspero. Y gracias al convento llegas a la Ventana al Mar. Gracias al convento, ¿verdad? El señor Hugh Andrew. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Un empresario puertorriqueño de un mentor primera. para muchos. Si no tocó la vida directa, fue indirecta, pero todos los que estuvieron en la gastronomía o en la hospitalidad saben quién es. Oye, te puedo hacer una pregunta. Hugh era el que operaba y administraba el Hotel Convento. Correcto. O sea que tú conoces a un empresario mientras tú eres empleado en ese restaurante y gracias a esa relación de empleado con empresario, tú llegas a Diparma y tienes tu propio negocio. Ahí tenemos un ejemplo de una conexión. Sí, yo creo que siempre, o sea, el mantra mío siempre, Pedro, es que tú tienes que hacer las cosas bien aunque no te estén mirando. Qué bien. Esa la voy a apuntar. Esa ética es bien importante. Hacer las cosas bien aunque no te estén mirando. Porque te acostumbras a esa ética y siempre vas a hacer lo mejor de ti dentro de cualquier entorno. Y yo creo que en ese momento él vio mi progreso, vio Andrew, y de hecho, él me ofreció una beca para irme a Michigan State a estudiar la maestría en hotelería. Qué bien. Entonces, pero nada, ahí me desvié en los restaurantes. Tengo la oportunidad de abrir Diparma. Y que yo tengo que hacer un disclosure. Él abre en Diparma en el 2004. Correcto. Y llego yo en el 2008 con una idea de poner una tarimita y un evento que se llama Ventana al Jazz. Yo creo que eso revolucionó todo el área del condado, Pedro. Y cambiamos, pero nos convertimos en socios de negocio en un evento que le brindaba tráfico a tu restaurante y a la misma vez. Creo que tráfico a todo el mundo. A toda la los estacionamientos se llenaban, el colmadito al frente vendía todo. O sea, yo creo que creó una sintaxis para todo el mundo bien sin precedentes. Al sol de hoy todavía la gente va al restaurante del Olivo y me dice, mira, Jay, wow, esos espectáculos allí de Ventana ya, qué tremendo. Y tanto me dicen también, me hacen recordar del Diparma, que era un lugar mágico, donde pues te podía dar un buen cóctel, una pizza, tus hijos podían estar corriendo en la ventana. Y de verdad que era un espacio mágico. Y ese proyecto de Ventana Jazz creo que engrandeció toda la ventana, incluyendo a los concesionarios en ese momento que estábamos. Te hago una pregunta. Luego de ser dueño de tu restaurante desde el 2014 a hoy, en la Roosevelt, yo tengo entendido que hoy ciertos productos de los que tú utilizas para confeccionar los platos, tienes una pequeña finca. Sí, entre muchos sombreros, soy un agricultor aficionado, ¿no? Y tengo, sí, un pequeño farm to table, tengo una pequeña finca urbana y traemos algunos productos que trabajamos en el restaurante. Sí, eso está muy bien porque el empresario tiene que seguir buscando, amplificando, estudiar sus costos y ver cómo puede abaratar sus costos y a la misma vez, lo más seguro, emplea una o dos personas más que te ayudan. Ahora mismo la finca urbana emplea una persona de tiempo parcial. Fuera indirectamente. Fuera de restaurante. Vuelvo con el ejemplo, los pequeños y menos comerciantes son los que mueven la economía de Puerto Rico. Hoy en día tenemos el dueño de un restaurante que tiene alrededor de ¿cuántos empleados en el día de hoy? Bueno, ahora mismo tenemos alrededor de 60, 65 empleados. Súper. Pues, Jay, te agradezco este tiempo, pero quiero terminar porque una de las cosas que queremos recalcar en este programa semana tras semana es que los empresarios se ayudan. Tú me ayudaste mucho a mí y yo frente aquí a todo el mundo te quiero dar las gracias, pero te quiero dar las gracias por lo que fue tu papá en tu vida y en la mía. Porque hablábamos antes fuera del aire como el viejo tuyo fue esos ojos nuestros en cada evento ahí en la Ventana al Mar, mirando el detalle. Y todos los que me escuchan saben que un negocio de familia y un negocio pequeño contamos con nuestra familia. O sea que de parte mía, gracias por tantos años de estar juntos, gracias por lo que haces ahí en la Roosevelt. Y quiero añadir, Pedro, rapidito. Claro. Creo que en la vida de cualquier empresario un mentor es importante. Y además de mi padre, tuve otro mentor, ¿verdad?, que no está con nosotros, que fue mi suegro Rafael Tamayo, que creyó en mí y me apoyó en todos los sentidos. Y gracias a toda esa plataforma que está en la Roosevelt ahí. Así que lo que quiere decir que hay muchas almohadas en la vida para cada empresario. Tienes que identificarlo, tienes que reconocerlo y aprovechar las oportunidades. Bueno, te voy a decir una cosa. Tú parece que estás en el equipo de producción porque hoy terminamos con la sección de nuestros mentores y tienes toda la razón. O sea que gracias por tu visita. Siempre. Seguiremos promoviendo las visitas al Olivo en la avenida Roosevelt y vamos, Pacheco, vamos para una segunda pausa. Gracias a ustedes por la invitación. En Conexión PR, conectando con la comunidad. Bueno, muy buenas noches. Volvemos en Conexión PR y ahora nos acompaña Bárbara Rivera Chinea. ¿Cómo tú estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Oye, yo tengo un buen amigo Chinea, Ajá. Manuel Chinea del Banco Popular de Puerto Rico, Sí. presidente
Estados Unidos. Me dicen mucho eso, vemos mucho De Vega chilenas Baja a por Puerto el Rico, mundo. de Vega Baja a Puerto Rico. Bueno, me fui del libreto, perdón. Bueno, Bárbara, mira, Bárbara y yo nos conectamos gracias a un joven que se llama Bernardo Fiol, que está por ahí cogiendo cerca. fotos, Ujú. que es de mi entera confianza, amigo de toda la vida. Y le quiero contar a las personas porque yo pensé en Colmena 66, porque pensé en ti. Gracias Y por porque, eso. no, el placer es todo mío. El placer es todo mío. Y espero que te encante con este setup Sí. porque vamos a vernos mucho. Oh, sí. Pero le quiero explicar a los radioescuchas mi experiencia con lo que tú haces, Claro. ¿verdad? Y ya estamos claros. Ujú. Tú te dedicas a las conexiones, a conectar, Ujú. ¿verdad? Pues va súper bien con este programa, ¿verdad? Sí, Y yo completamente. le contaba a Bernardo del programa hace como una semana y le decía que hay pocas veces que uno se impresiona con cosas. Hay Ujú. proyectos que en Puerto Rico pasan Ujú. muchas cosas positivas, pero uno no las ve todos los días. Ujú. Y al que me escucha les quiero hablar de un proyecto que se llama B-Fest. Ujú. Yo tuve el gusto de participar en B-Fest en el Centro de Convenciones en el 2023 Ujú. y en la ciudad de Ponce, que yo creo que hicieron un trabajo increíble, la alcaldesa, Joel, Iván, todo el equipo de trabajo, Espectacular. con el evento de B-Fest en Ponce. Pero lo que quiero decir, y lo he dicho, Bernardo está cansado de escucharme cuando yo lo digo, pero yo entré en el Centro de Convenciones a dar una charla Ujú. a jóvenes empresarios Ujú. y yo esperaba ver 200 personas aburridas en el Centro de Convenciones y yo tenía que Ujú. llegar animado para estar Ujú. seguro que me escucharan. Y yo Exacto. era el que hablaba a mediodía, ¿sabes? Que la gente tiene hambre antes de ir a Sí, almorzar, que es estabas en más un complicado. horario complicado. Y yo entré a Bifest y a mí me dio felicidad ver Ujú. más de 2.500 personas animadas, personas que quieren ser empresarios. O sea que con eso les presento a Bárbara y lo que me gustaría es contaros un poquito de Colmena 66, qué hacen todos los días y después hablamos de Bifest. Claro que sí. Pues Colmena 66, realmente nos gusta decir que somos tu camino empresarial. Somos un programa del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico y desde allí conectamos e integramos a los recursos empresariales que existen en Puerto Rico con las personas que deseen emprender. Realmente en Puerto Rico hay más de 200 organizaciones de apoyo empresarial y pues te podrás imaginar lo intimidante que eso puede ser para una persona que está comenzando o simplemente está ocupado haciendo negocios en Puerto Rico. Ujú. Y muchas veces, pues muchos de nuestros emprendedores y empresarios pues no tocan las puertas correctas. Qué bien, eso va perfecto Exacto. con lo que yo mismo digo. ¿Sabes? Exacto. Que no saben cómo encaminarse y Ujú. necesitan a alguien que los guíe. Correcto. Así que bajo Colmena, ¿verdad? Se crea, ¿verdad? Esta integración de los recursos empresariales. Así que agrupamos a las organizaciones de apoyo empresarial, pero a la misma vez, pues los conectamos con los emprendedores y viceversa. Así que, ¿verdad? Lo que hacemos en palabras sencillas es que conectamos a las personas que desean emprender en Puerto Rico con el recurso indicado en el momento adecuado. Súper. Y entonces explícame, Parallel 18. Ustedes tienen una Ujú. relación con Parallel 18. Claro. ¿Qué diferencia tiene con el... Bueno, Paralel es otro de nuestros programas en el Ok. Fideicomiso para Ciencia, pero Paralel es una aceleradora, ¿verdad? Y hoy día es una plataforma, ¿verdad?, de inversión y de aceleración empresarial, principalmente, ¿verdad? Y nos gusta destacar que es internacional porque no solamente recibimos empresas solicitudes locales, de Puerto Rico? sino que también recibimos empresas a nivel internacional y pues se dan unas dinámicas muy interesantes en esos intercambios. Así que es otro programa de nuestra organización y otro de nuestros superstars. Súper. Otra pregunta. En el caso de B-Fest, Ujú. ¿cómo pega B-Fest con tu day to day? ¿Qué significa el evento Exacto. y qué significa la función diaria? Primero me gusta decir B-Fest, ¿verdad? Porque es como todo el mundo Es nos como conoce. alegre. Exactamente. Es como alegre, súper ¿no? alegre, pero es el Boricua Emprende Fest. Ah, ok. Eso es lo que quiere decir B-Fest. Y realmente conecta con Colmena, pues porque esto es un gran evento, o sea, es el evento más grande empresarial en Puerto Rico. Y nosotros somos los organizadores de este evento desde sus comienzos, ¿verdad? En el 2019, que fue la primera edición de este gran evento. Y este evento lo que tiene es que agrupa en un solo día a todos los recursos empresariales con las personas que desean emprender y impulsamos ese emprendimiento por medio de capacitaciones, de conexiones, de tantas cosas, de mentoría. Existe todo, ¿verdad? Un ecosistema dentro de lo que es el BIFES con
increíbles recursos y expertos como tú estuviste el año pasado. No. Y yo soy Así que- imprudente. Quiero estar este año. Me Exactamente. quiero invitar. Exacto. Hay inversionistas, va un grupo de estudiantes y es muy posiblemente que tú hayas estado ahí porque siempre hemos activado también a las A la juventud. a las Sí, yo estuve en la universidades. parte de la juventud y me encantó. Exactamente. Las universidades, la academia juega un rol muy importante, ¿verdad? En todo el ecosistema empresarial. Y pues en el BIFES tienen un gran espacio también. Pero es un día para emprender, es un día para festejar lo que es el emprendimiento en Puerto Rico, pero también, ¿verdad? Para capacitarnos y lo más importante, conectarnos. Ok. Lo más importante para mí, antes de culminar esta Ujú. primera sección Sí. contigo, ¿cómo yo soy útil? ¿Cómo este programa, Ujú. todos los miércoles, en la estación más importante Ujú. del país, que es WKQ 580M, que nos escucha el pueblo puertorriqueño, cómo yo soy útil para ti? Pues mira, todas las plataformas de comunicación son esenciales, ¿verdad? Los recursos estamos aquí, ¿verdad? Colmena es un recurso que conecta con todos los recursos empresariales, pero ¿cómo llevamos ese mensaje a las personas correctas, ¿verdad? Nosotros queremos seguir amplificando lo que es el emprendimiento en Puerto Rico, somos fieles creyentes, somos apasionados con apoyar el desarrollo económico de nuestra isla y realmente existimos muchas organizaciones, programas y personas, ¿verdad?, que están dispuestos a seguir apoyando Bueno, este, pues este crecimiento. yo te doy mi palabra que miércoles tras miércoles Ujú. yo quiero ser tu promotor número uno Qué bueno. de lo que ustedes hacen. Segundo, Cuentas con nosotros. te tengo que decir que tú irradias las mismas ganas de empresarismo que gracias. yo sentí en BFest. Y Qué por bueno. último, que te tienes que ir porque hoy es el cumpleaños de tu nene y tienes que eso llegar a sí. cantar Happy Birthday. O sea que muchas gracias a ti por Sí, Bernardo sí, sí. estar aquí. Tú querías decirle feliz cumpleaños a Reinaldo Alfonso y le mandamos un abrazo a Rey y con eso Qué nos bueno. vamos por una pausa, pero volvemos en breve. Gracias, muchas gracias. A ti por estar aquí. En Conexión PR, soluciones que conectan. Bueno, yo voy a presentar a Rafi, ahora mismo empresario que vamos a estar hablando. Yo me voy a quitar los espejuelos. Mira, Rafi, yo voy a dejar todo lo que la productora dijo que te tengo que preguntar, porque tú y yo no tenemos que practicar aquí seguir un orden. No. O sea que, ¿verdad que no? No, para nada. Ok, mira, esta sección, Rafi, lo que yo quiero tratar de hacer toda la semana, y hoy estamos presentando el programa, hoy no tenemos el ejemplo de lo que vamos a resolver toda la semana, pero esta sección para mí es como resuelve.com. Alguien tiene una necesidad y nosotros le vamos a conectar con alguien que nos pueda ayudar. Y yo quería que fueras tú, y presento formalmente a Rafael Ubior, dueño y principal oficial de Ubi Sound, una compañía de la que hablaremos un poquito, porque tú has sido mi conector mío Ujú. y yo he sido tu conector tuyo. Claro. O sea que vamos a empezar hablando. ¿Cómo tú y yo nos conocimos? Bueno, un loco nos presentó. Un loco, vamos loco. a decirlo por nombre y apellido. Exacto. El loco se llama loco, Luis Vigoró. Sí, sí, un gran... Luis Vigoró, para el que tú trabajabas muchos proyectos con él. Correcto. Y yo veía que Luis era un productor exitoso y yo voy a empezar a hacer Ventana Jazz, pues tenía que hacerlo con Ubi Sound, Eso es así. ¿verdad? Y lo que era Ubi Sound en el año 2008 cuando empieza Ventana Jazz a hoy son dos compañías totalmente distintas. Es correcto. Es correcto. Entonces, después de que él nos conecta, yo te conecto a ti con un proyecto que se llama el Puerto Rico Open, el único evento del PGA Tour en Puerto No solamente eso, muchos más. Rico. Bueno, y una institución financiera con la que has trabajado muchísimo. Banco Popular, o sea, hemos trabajado con Fairbank, hemos trabajado también, o sea, lo de surfing, lo de paddleboard, lo de... o Esas sea, conexiones, mucho- ¿qué significó esas conexiones para ti, para tu empresa, para tu compañero de trabajo, para tus empleados, para tu familia? Primero que nada, todos esos eventos siempre han sido bien retantes, porque son eventos que salen de la rutina. O sea, no han sido, pues siempre típicamente piensan en una compañía de sonido, pues hacen un concierto. Estos eventos hemos tenido que crear cosas diferentes, porque son necesidades diferentes. Han sido, pues tuvimos jazz, nos curamos ahí con la música, pero lo de Puerto Rico Open era una necesidad bien diferente. Y realmente fue bien reto. O sea, fue un reto porque todos los años se buscaba hacer algo diferente. En ambos eventos a veces llueve. No hay un Claro, techo ahí para claro. protegernos. Y lo otro bueno que como tú decías, hemos crecido contigo, porque nosotros empezamos en Ventanas Jazz y tú también. Correcto. O sea, Hemos y- crecido juntos. Y ahí en el mismo Puerto Rico Open me decía, uy, tú te puedes encargar de esto. Uy, tú puedes trabajar, ¿qué tú crees? Y esto. Y entonces, a ese nivel,
empezamos a crecer con audiovisual, otras necesidades técnicas, hasta producciones técnicas que hemos manejado, hasta un concierto de electrónica que hicimos para ti, que hicimos desde toda la logística técnica, diseño y todo, para al final, ¿verdad? Y una pregunta, de cuando Ubisound y yo nos conocimos en el año 2002, 2003 y después laboramos más de cerca en el 2008, ¿cuánto equipo tú tenías? ¿Cuántos trucks tú tenías? ¿Cuántos empleados tú tenías? Y en el 2026, ¿qué diferencia? ¿Cómo ha cambiado la compañía? Pues en el Ubisound empieza en el 2003. En 2003 es que comenzamos. Comienza con una necesidad, ¿verdad? Que necesitaba un ingreso. Yo estaba terminando la universidad, de donde trabajaba, que era de la misma industria. Realmente no veía un futuro, no veía una estabilidad. Y hay una productora bien conocida que me dice que me encargue de los eventos de ella. Y me da esa oportunidad. Y yo pues empiezo a montar los eventos pensando que voy a subcontratar gente. Pero la realidad es que al final empecé a montar Ubisound sin saberlo. Y entonces, de momento, una vez arrancamos, o sea, Ubisound no ha parado. Y como tú dices, comenzamos con una van, 8 bocinas. Hoy por hoy tenemos cientos de bocinas, 6 camiones, una van, o sea, y un almacén que es propiedad de nosotros. Te felicito. Eso y es 3 propiedades adicionales. O sea, que en equipo. Y hemos crecido a nivel que ya hoy por hoy, o sea, trabajamos la plaza desde una conferencia de prensa hasta el Coliseo de Puerto Rico. Que te iba a preguntar ahora, a mí me han dicho que hay un concierto importantísimo de alguien que queremos todos los puertorriqueños que se llama Gilberto Santa Rosa y tú tienes algo que ver. Eso es así, seremos los suplidores del audio de ese gran evento. Y eso de haber puesto las bocinas en una conferencia de prensa, una actividad, hacer un concierto del Coliseo, es un tramo que toma tiempo y sacrificios. Mucho. Pero ahora miras para atrás y sí, caminar al triunfo es lo que uno se llena de emoción. Ha sido algo que hemos construido, gracias a Dios lo hemos podido construir poco a poco y realmente pues me he ido adaptando a las necesidades de mis clientes. Si mi cliente creció a este nivel, pues yo crezco igual. O sea, y me han dado la oportunidad que siempre no me han dicho, pues ya tú no estás a este nivel, pues voy a subcontratar. Me dicen, no, tú tienes que estar ahí. ¿Cómo tú lo hagas? Ese es tu problema. Y siempre ha sido la dinámica. No importa cómo, o sea, a quién tú vas a contratar, qué vas a comprar, no me importa. Pero tú tienes que estar ahí. Te voy a hacer 2 preguntas que ayudan lo que queremos hacer en el programa semana tras semana. Yo, en 20 años, he compartido 3 veces en mi vida con un señor que se llama Machado. Ajá. Y Machado está en la misma industria que tú estás. Eso es así. Y él tiene otro tipo de negocio que no es el tuyo. Y yo veo en el ejemplo de Machado y tú, cómo 2 personas se complementan y el negocio de los 2 va bien. Y lo que hicieron fue ayudarse, porque si no se hubieran ayudado por los últimos 15 años no estarían. Tú ves, eso es como un best practice, ¿verdad? Es como algo que debemos aprender, cómo nos conectamos en las sociedades. La realidad es que cuando yo empiezo a trabajar cosas con Machado, empezamos en la industria de conciertos de música electrónica. Y yo veía a Machado que era bien fajón, igual que yo, y tengo la oportunidad que me caen unos eventos y yo digo, oye, esto es un buen networking. Él trae unos eventos, yo traigo unos eventos. Y al final los hacemos en conjunto, tenemos una gran química. Eso mismo de Gilberto, también lo estamos trabajando con él. Él domina mucho más la plaza del Coliseo que yo. Así que, pero yo estoy entrando ahí nuevo, pero ya él tiene un poquito más de millaje, pero nos hemos complementado. Ese networking lo hemos trabajado muy bien y ha sido de un gran éxito. Para resumir, le voy a dar 3 puntos puntuales a los radioescuchas. 1, empezamos juntos y seguimos juntos. Eso es así. 2, yo he confiado en ti plenamente. Full. Y tú has confiado en mí. Sí. Y hemos tenido nuestros momentos de reto y siempre el trabajo, la honradez y la amistad nos lleva adelante. Y tercero, a todos los que respalden a Gilberto Santa Rosa febrero 13 y 14 o 14 y 15 en el Coliseo de Puerto Rico, cuando escuchen ese sonido, acaban de conocer a Rafael Ovidor, el productor. Y va a haber mucho equipo nuevo allí, así que pues te felicito. Nos seguimos viendo y escúchame semana tras semana, porque claro que sí. La semana que viene empezamos a resolverle a un empresario de lo que hemos hecho tú y yo muchas veces en la vida. Así. Relaciones a largo plazo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Con eso no. Pacheco, vámonos con una pausa. En Conexión PR, conectados para crecer. Bueno, muy buenas noches. Ahora mismo nos encontramos conectando vía telefónica
a un amigo, a un suplidor de todos nosotros, al señor Felipe Pérez del Mesón. Yo espero que mi amigo del oeste esté por ahí. Pedro, saludos, buenas noches. Un placer estar contigo hoy en Conexión Puerto Rico. Oye, el placer es todo mío. El placer es todo mío. Felipe, te voy a contar lo que estoy tratando de hacer. Esto es un invento nuevo. Esto es un test contigo. Vamos a ver Muy bien. si yo te explico y rompemos a hablar tú y yo. Perfecto. Tú y yo hemos estado en diferentes batallas y en diferentes proyectos por el bien del país. Y yo le digo a todos los radioescuchas que tengo el gusto de conocer a el señor Felipe Pérez para los años del 2008, cuando asume la presidencia de Mayagüez 2010, proyecto que asumió a 2 años, año y medio antes de celebrarse el proyecto, el cual todavía aplaudimos y todavía recordamos con mucho ánimo. Y gracias a ese proyecto nos hemos conectado y hemos ayudado a muchas personas. Felipe, hoy lanzamos este proyecto de Conexión PR donde queremos resaltar cómo un empresario actual labora día a día por el bien de su negocio, de su familia, de sus compañeros de trabajo, por la economía de Puerto Rico. También vamos a tener un segmento con Conexión 66, que es el mejor conector que conozco para conectar al empresario con todas las ayudas que se ofrecen para los empresarios en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. También vamos a estar compartiendo con un panel de amistades que siempre invitaremos a un jefe de desarrollo económico para ver las alternativas y las oportunidades que hay pueblo con pueblo. Pero gracias a los mentores es que yo he podido decidir si para la izquierda o para la derecha. Cuando hablo de mentores, para empatar contigo, aquellos sábados de escuchar a Genaro Tuto Marchán sábado tras sábado, utilizar su experiencia, su conocimiento para yo decidir para qué lado iba. Y quisiera empezar este primer miércoles con alguien que considero mi mentor, mi amigo y alguien que quisiera yo llegar cerca a lo que ha llegado y que eres tú. Y por eso te invito en el día de hoy y lo que me gustaría es sentir feedback tuyo, Pedro. Dame los consejos en el aire. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo estar diciendo al pueblo puertorriqueño semana tras semana? Primero que nada, mucha admiración por ese deseo de ayudar y de ser mentor para Puerto Rico, especialmente en la parte económica, ¿verdad? Y yo creo que me orgullece que sea puedo decir que es mi amigo y mucho más que me invites a tu programa de esta manera. Así que yo creo que es de esto que se trata. Se trata de cómo nos conectamos y ayudamos a crear un mejor Puerto Rico. Y nos toca hoy en la parte económica, ¿verdad? Con nuestros empresarios, especialmente los que están comenzando un negocio. La mentoría es parte de nuestra vida, porque tenemos que dar de vuelta toda esa ayuda que se recibió especialmente cuando comenzamos, y todavía hoy, pero cuando comenzamos. Te puedo decir que yo durante mi vida empresarial, tuve muchos mentores, personas que tenían experiencia, muchos que habían sido ya exitosos en su negocio y querían compartir con otras personas que veían que tenían esa misma hambre de poder trabajar, de poder servir y obviamente de ser exitoso. Eso tú lo ves, ¿verdad? Así que yo te puedo decir no uno, te puedo hablar de muchos mentores en el camino que aunque en muchos casos eran competencia, se olvidaban de eso para decirme qué podía hacer para mejorar. Oye, te puedo hablar de gente que yo empezando y nadie tiene un libro cuando comienza. Esto es algo, voy a apuntar eso. No hay un libro. El empresario puertorriqueño, no te dan una guía como el manual de empleados cuando empiezas a trabajar en la oficina. Tú estás todos los días aprendiendo. Sí, y lo importante es estar presente. Correcto. Cuando tú comienzas en un negocio nuevo o empiezas en un proyecto nuevo, puede ser cualquier cosa, tú tienes que dedicarle el mayor tiempo posible y estar presente, porque estás tomando decisiones basado en cuáles son los retos que vas a encontrar día a día. Y tienes que estar bien consciente para tomar decisiones y hacer cambios rápidos. Y como único tú logras eso es estando presente.
te puedo empezar con el ejemplo de mi padre. Cuando mi padre empezó el Mesón Sándwiches Oye, que en lo el tenía en el 1900, libreto, está siguiendo el libreto, porque tenía en el libreto a hablar de tu papá en Aguadilla y cómo tú empiezas a las 5 de la mañana a hacer pan. seguro. Entonces, lo que mi padre cuando comenzó en Aguadilla, empezó con un concepto totalmente diferente. En el 1972 comenzó con conceptos de delicatessen, que lo vio en un viaje que dio a Nueva York, by the way, para una parada puertorriqueña. Y le encantó ese concepto y quiso imitarlo y hacerlo en Puerto Rico, pero es otro mercado. Y nosotros no estamos no estamos en el negocio de enseñar al mercado, sino de suplir la necesidad del mercado. Pero ¿cómo él logró cambiar ese concepto para hacerlo exitoso? Estando allí, abriendo el negocio y cerrándolo, viendo lo que gustaba, lo que no gustaba. Efectivamente, el primer mes se dio cuenta que la nevera que había mandado a buscar con quesos y jamones exóticos no vendían, pero sí los sándwiches que estaba haciendo con esos Mira qué productos. bien. Así que la primera enseñanza es que tenemos que estar presentes. El que sea un empresario o esté comenzando o esté pensando en un proyecto que tiene, lo primero que tiene que hacer es saber que va a ser bien sacrificado. Tiene que hacer y esto durante mis tiempos de universidad, me lo decían todo el tiempo en las clases de administración, tenés que hacer un business plan, un plan de negocio. Y yo no sabía la importancia que tenía hasta que entré en los negocios. A mí Tienes que me saber, decía un mentor que tú conoces que estaba envuelto en el baloncesto, que el plan de negocio es importantísimo porque tú puedes ser el mejor del mundo. Y si no sabes llegar a Ponce, llegas a Calle y después llegas a Ponce cansado. Si haces mira, un tú no plan, sabes sabes que tienes que coger la piquiña y seguirlo derecho y llega. El plan te lleva a donde tú quieres ir, pero si no tienes una guía, nunca llegarás. la cantidad de veces que yo he visto, ¿verdad? Y le he servido de mentor a personas que tienen un negocio comenzando, pero exitosísimo, en el cual tú ves que tiene mucho tráfico, están vendiendo bien. Sin embargo, no están haciendo el negocio que debiesen para tener unas finanzas saludables. ¿Por qué? Porque no han hecho estudios inicialmente del costo de inventario, del costo de recursos humanos, de cuánto es el costo real de rentas y utilidades. Y eso tú tienes que hacerlo previo a haber abierto el negocio, porque puedes trabajar mucho, sin embargo, lamentablemente al final del día no ser el negocio no ser sustentable. Así que yo creo que para empezar, si yo le digo a un nuevo empresario qué debe hacer, el comienzo es, sin lugar a dudas, Mira, un buen plan de negocio. ahorita Y hablaba con un empresario amigo que participó en el programa y hablábamos lo importante es que el empresario, uno, ayudarse al otro. Y me gustaría hacer una historia corta, pero positiva, que habla bien del mesón, habla bien del empresarismo puertorriqueño. Yo estoy saliendo de Ponce, Puerto Rico, los otros días, y yo siempre que salgo de Ponce paro en el mesón tuyo que está ahí al lado de Baskin Robbins, creo que es el área del Tuque. en el Tuque. En el Tuque, y me compro un café y de pronto hay un anuncio de unos sorullitos rellenos de queso en unas bolitas. Y eso va en contra de la dieta y lo que juré diciembre 31 y está súper mal de mi parte, pero me comí las 6 bolitas y cuando terminé de comerme las 6 bolitas de los sorullitos rellenos, tuve que escribirle a Felipe y le dije, Felipe, me acabo de comer los mejores sorullitos. Mami se va a molestar que yo diga esto, pero estos son los mejores. Y Felipe me contestó, gente, no es que son tan buenos, son buenísimos, pero la historia que está detrás. Y ahí me gustaría terminar este segmento, Felipe, tú, haciendo el cuento por qué son los mejores sorullitos de Puerto Rico. Mira, las historias son importantes y los sueños también. Así que cada vez que nosotros podemos ser parte de un sueño y aportar a la economía y al empresarismo local de Puerto Rico, pues como tú sabes, el mesón es Puerto Rico. Somos el sabor de Puerto Rico. Así que cuando tú tienes un producto que es wow, y ese producto es hecho por manos puertorriqueñas y dirigido por empresarios locales, pues a mí me llena de orgullo y por supuesto que me gusta decirlo, porque es parte de la historia. Y estos mesobytes que le llamamos, el dueño de esta empresa, muy exitosa, llegó a nuestras oficinas
con las pruebas en las manos, no consiguió cita, sino que él llegó porque es un empresario de verdad. No recibe o no coge un no como contestación final. Siguió tratando hasta que consiguió la cita. Probamos el producto, un producto wow, el que no haya probado, vaya y pruébelo, exquisito. Así que decido conocer finalmente a este empresario para firmar un contrato de llevar el producto a todos los restaurantes. Y cuando yo voy, yo veo esta fábrica en este barrio de la ciudad de Camuy, donde todas las personas que trabajaban, bueno, yo creo que la mitad del barrio de Camuy trabaja en esta planta procesadora de primera categoría. Bueno, te tengo que decir al aire que mami me acaba de escribir que no se molesta en lo más mínimo porque ella también los compra en San Patricio. ¿Ok? Pues, tremendo, Oye, te voy a pedir un tremendo. favor, te voy a llamar mañana porque quiero al mentor, un abogado de Cabo Rojo, Puerto Rico, Jorge Sosa, que sea uno de los invitados, y con eso te envío un saludo y a toda la familia del Mesón ¿Cómo no? y un abrazo por lo que haces por nuestro país diariamente. No, Felipe, gracias a te ti. quiero. Gracias a ti, siempre igualmente. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, y ahora, amigos, le toca dar la bienvenida. En Conexión PR, conectando con nuestra gente. Ahora le tengo que dar la bienvenida a una dama, Laisa García, la licenciada Laisa García, que se acaba de juntar a nosotros aquí en Conexión PR. Yo no podía faltar al cierre de este programa. No, O era la imposible. apertura o era el cierre, pero Estaba vamos. lloviendo, había tapón en la Valdoriotti. Ay, cuando tus hijos te cogen de soco y piensas que estás a 5 minutos y estás casi a 5 horas, pero aquí estamos, aquí Muy bien, estamos. bienvenida. Y también le tengo que dar la bienvenida a un buen amigo, el señor Carlos Mercado. Saludos Pedro, saludos Laisa y saludos a todas las personas que nos escuchan en estos momentos. Amigo de muchas batallas, y quiero explicar por qué estamos los tres aquí. Cuéntame. Y hablar un poquito de que pongamos la pauta de los objetivos. Carlos trabajó mucho tiempo en comercio y exportación. Comercio y exportación, Carlos, va directamente con el PYME, ¿verdad? Sí, eso trabaja en la agencia, en aquel momento era la agencia que trabajaba directamente todo lo relacionado al desarrollo empresarial de las pequeñas y medianas empresas y de las exportaciones de las empresas puertorriqueñas. ¿Cómo que es también. la frase que tú dices? Un pequeño negocio en Puerto Rico. Una pyme de nuestra isla es el proyecto de vida de una familia puertorriqueña. Pues te voy a decir algo. Voy a parar ahí antes de ir donde Laisa. Yo prometí al principio de este programa que nosotros íbamos a conectar. Nosotros Muy íbamos bien. a ayudar. Pero nosotros íbamos a inspirar. Y Carlos acaba de definir en una palabra una inspiración de lo que es ser un pequeño y mediano comerciante. Pero acabamos de escuchar a uno de los empresarios más importantes de Puerto Rico y lo que hizo fue inspirar. O sea que estamos cumpliendo hasta ahora el proyecto. Laisa, nosotros comenzamos hoy con un ejecutivo, dueño de un restaurante en la Roosevelt, El Olivo, Jason Tron, y nos explicó cómo él empezó en la industria de los restaurantes a ser dueño de un restaurante en la Ventana al Mar, llegar a la Roosevelt, tener un proyecto precioso. Y después hablamos con Rafael Ubidor, que empezó en la misma línea de negocios toda su vida y hoy en día está haciendo como su compañía de sonido el concierto Gilberto Santa Rosa en el Coliseo de Puerto Rico. Hablamos con Colmena 66, el cual es un conector de servicios, de proyectos que te enseñen en tu empresarismo. Y le prometimos al pueblo de Puerto Rico que íbamos a estar motivando, conectando, yéndonos por los pueblos a ver con jefes de desarrollo económico. Para ti, ¿qué es importante de ser parte de este proyecto? Yo creo que lo más importante es que todo comerciante en el país pertenece a una comunidad y quiere que sus empleados, quiere que a quienes le sirven, que son sus consumidores, tengan una mejor calidad de vida al final del día. ¿Y por qué? Porque ese es a quien usted le sirve, a quien le ayuda a usted a poner los chavitos en el negocio, a crecer. Así que nadie quiere tener su negocio en comunidades desventajadas. Y la realidad es que se convierte en ese motor no solamente económico, sino social, de cómo puedo ayudar a esa familia, que a la misma vez me ayuda en su negocio. Así que el conectar las personas con el negocio hace una gran diferencia, porque cuando usted tiene, digamos, el equipo de voleibol de esa comunidad, ¿a dónde va? Al empresario. Correcto. ¿Y dónde están los hijos de esa? En un tema salubrista también.
se le da de alguna manera capacitación, prevención en temas de salud. Así que yo creo que se convierte sin saberlo el comerciante que ya de por sí viene corriendo con la dificultad de hacer negocios en Puerto Rico y cuando lo logra, se convierte, digamos, en esa historia de éxito que lo vimos no solamente a nivel de Puerto Rico con Felipe, sino a nivel de Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. Y entonces, ¿cómo promovemos esa industria puertorriqueña, esa comunidad? Y entonces comenzamos a tener estas conexiones, como bien dijiste, con Colmena, que por ejemplo es una aceleradora, es una ayuda para hacer tu plan de negocio, es una forma de cómo puedo acceder a hacer conexiones. Así que yo creo que esto tiene como fin, escuchando ahí a Carlos, que me encantó, Carlos, eso que habías dicho. Esa línea es buena, No, esa línea es buena. Eso está eso está de plan de gobierno. Totalmente, él sabe algo de eso. Oye, para hacer una pregunta a Carlos. Carlos, tú has trabajado con los 78 municipios, has trabajado con los 78 alcaldes y has hecho proyectos distintos, ¿verdad? No es lo mismo la hacienda de café, el 787 en Maricao, Puerto Rico, que estar en Culebra, hablando con el alcalde de Culebra, hablando sobre Culebrita, que para mí es una joya. Hemos hablado tú y yo, hemos hablado Laisa y yo, de cómo traemos a este panel. Por ejemplo, la semana que viene tenemos invitado a Samia Baelga del municipio de Cagua, ella es la directora de Desarrollo Económico. ¿Cuán importante es para ti estos segmentos que podemos tener con esos jefes de desarrollo económico de los pueblos? Mira, creo que uno de los objetivos que debemos de tener ¿verdad? Como meta semanal es ¿verdad? Llevarle el mensaje a ese empresario que está en vías o está tomando la decisión de emprender, de que no está solo, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que es uno de los retos más grandes, que cuando uno emprende y ve, ¿verdad?, todas esas vicisitudes y todos los obstáculos y todos los retos, uno se siente solo. La realidad es que hay un ecosistema de apoyo en el cual hay entidades como Colmenas, pero también, en el caso de los municipios, pues obviamente esos departamentos de desarrollo económico que le dan la mano a estos empresarios para que conozcan, pues claro, quizás los temas más básicos, pero que a la misma vez ayudan a que ellos conozcan otros empresarios que quizás ya están un poco, ¿verdad?, adelantados en su proceso, y eso le ayuda muchísimo, ¿verdad? Estamos hablando de las mentorías que tan importantes son, igual que las mentorías son los encuentros en los cuales los empresarios intercambian, ¿verdad?, problemas que han pasado, beneficios, oportunidades que están viendo en otros lugares, programas que están identificando a nivel federal o a nivel de gobierno estatal. Y claramente, obviamente, esa ayuda que se le pueda dar a ese empresario que está iniciando su proceso, de que pueda contactar con otras personas que están en ese mismo proceso, o entidades que le dan apoyo a acelerar esos procesos, pues obviamente debe ser uno de nuestros objetivos, que sepan que hay una Cámara de Comercio, que sepan que hay entidades como Hecho en Puerto Rico, que está el Departamento de Desarrollo Económico y todos sus programas, que cada municipio debe de tener su Departamento de Desarrollo municipal, que obviamente pues es el primer contacto que tienen. Y claramente pues que hay un ecosistema allá afuera que sí les puede dar el apoyo. Que hay un ecosistema. Me gusta que haya un ecosistema. Laisa, hay un ecosistema, hay casos que funcionan, pero hay muchas veces que yo digo pyme, yo me he considerado siempre pyme. Siempre me he considerado Cuca Gómez. Perdona Bizcocho por usar tu personaje, pero es que siempre me he considerado Cuca Gómez porque el pyme no tiene tiempo. ¿Cuán útil puede ser este proyecto? Recuerda, Héctor Martínez, el presidente del canal, me dijo, Pedro, ¿y esta solución? Bueno, nosotros vamos a hacer un granito de arena. La piscina tiene mucha arena. Nosotros somos un granito. ¿Cuán importante es que nosotros conectemos a ese pyme o aconsejemos a ese pyme a lo que existe que funciona? ¿Verdad? Yo creo que eso es lo práctico, porque hay veces que las personas no saben, el pequeño y mediano comerciante no sabe a dónde ir para pedir ayuda, porque está fajado, le faltó un empleado, tiene que pagar la nómina, tiene otra función en su mente. Es importante que el 85% del ecosistema empresarial en Puerto Rico está compuesto por pymes. Así que quiere decir que le vamos a estar otorgando información valiosa a la mayoría de los comerciantes y los empresarios y los emprendedores que están allá afuera. Porque es importante el tema de conectar, por ejemplo, con los municipios. Importante por varias razones. Porque a veces no podemos mirar la solución de los problemas comerciales desde la óptica metropolitana. Porque dependiendo de su región, usted tiene unas particularidades. Y nuestro deseo de poder conectarlo en este programa con las personas indicadas es poder no solamente buscar soluciones y oportunidades, por ejemplo, de acceso a capital, temas de permisos, mercadeo, inteligencia artificial y conectarlos con las personas indicadas, sino si usted tiene un reto o una oportunidad, lo queremos conectar para que usted sepa, mire, en este pueblo han surgido 3 o 4 negocios, o ¿a quién usted necesita conectar? Para manufactura, lo tenemos que contactar con alguien afuera, misiones comerciales en Florida.
Entonces le vamos dando la mano desde el municipio, pero también para que pueda crecer y esté, digamos, su negocio esté en el momento indicado, dependiendo de dónde usted quiera lograrlo. Si es un plan de negocio, pues le damos una estructura para hacerlo. Los Si es conectamos. los conectamos para que crezcan, porque no todo el mundo va a tener el mismo problema, pero nosotros le vamos a buscar todas las soluciones. Muy bien, en 30 segundos, Carlos y tú, Laisa, la semana que viene vamos a hacer el centro de atracción a Caguas, Puerto Rico. Samia, que nos está escuchando, Samia. Willy, que nos está escuchando, Alcalde. le damos la bienvenida a Caguas, Puerto Rico, en este programa el miércoles que viene. ¿Qué es importante que cubramos con Caguas? Bueno, yo creo que darle visibilidad a todos los programas que tienen. Creo que Caguas de los municipios, por mi experiencia que he tenido trabajando con ellos en varios proyectos, que tienen un programa, ¿verdad?, muy, muy robusto en términos de capacitación, que van desde concepto hasta desarrollo, hasta Tienen a toda exportación. una institución financiera que les presta. Sí, entonces entiendo que eso es lo más importante, darle visibilidad, que las personas conozcan Visibilidad. los programas. Laisa, ¿qué buscamos en Caguas la semana que viene? Nosotros necesitamos saber qué Caguas tiene para ofrecer. Así que, ¿qué servicios tiene disponible de allí? Porque quizás lo que tenemos que llevarles público es un tema de gastronomía, es un tema de negocios pequeños. ¿Cuál es la oferta comercial que tiene Caguas para nosotros poderlo conectar? Perfecto, y ahí me están haciendo todas las señas que nos quedan 1 minuto para culminar esta primera hora de Conexión PR, que yo estoy encantado de estar aquí en 580. Tengo entendido que tengo que limpiar esto bien porque Rubén quiere que esté limpio esto mañana por la mañana. Antes de despedirnos, empezamos el programa del día de hoy diciendo vamos a conectar. Vamos a estar miércoles tras miércoles conectando. Espero que hayan sentido que somos un grupo de amigos. Los empresarios somos amigos. Los empresarios tienen que ayudarse uno al otro. A veces somos competencia, pero uno aprende de la competencia. Tercero, queremos inspirarte. Al que nos escucha, entra a la página de Facebook, danos tus consejos. Entra a Conexión PR en Facebook o entra a Conexión PR en YouTube o entra en Instagram. Escríbenos. Nos vemos la semana que viene. Dime, Laisa. Pedro, no es lo que tú sabes, es a quien conoces. Totalmente. Oye, que las relaciones son las relaciones. Si son buenas, las abrazamos. Y si no son buenas, hay que olvidarlas. Este programa es de gente buena y conectando gente buena. Puerto Rico, muy buenas noches. Nos vemos el miércoles que viene a las 7 en Conexión PR. Muy buenas noches. Estás en la estación de análisis y noticias número 1 de Puerto Rico. En tu radio nos escuchas por WKAQ 580 AM San Juan, WKQ 1420 AM Ponce, WIEL 600 AM.